Mi familia me usó durante años, hasta que descubrí su traición. Hay un momento en la vida donde todo lo que creías saber sobre tu familia se convierte en mentira. No es un proceso gradual, o tal vez lo es, pero tu mente se niega a verlo hasta que la evidencia está tan frente a ti, tan clara, tan innegable, que simplemente no puedes seguir viviendo en la negación. Mi nombre es Elena, y este es el relato de cómo descubrí que la familia en la que creía había vivido toda mi vida nunca existió. No es un relato de asesinatos o crímenes violentos. No hay drama de telenovela aquí. Aunque créeme, las lágrimas fueron reales. Fue algo más silencioso, más traidor. Fue el fraude sistemático de mi propio hermano, el favorito de mi padre, el hombre al que se suponía que debía confiar sin preguntar. Fue ver a mi padre en una cama de hospital, su corazón destruido no solo por la enfermedad, sino por la traición de su hijo mayor. Fue descubrir que, mientras yo estaba gastando mi dinero, mis horas, mi juventud en ayudar a mi familia, ellos me estaban dejando fuera deliberadamente de cualquier cosa que importara. Fue darme cuenta de que todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada sí, automático, cada vez que antepuse a mi familia a mi propia vida, fue exactamente lo que ellos esperaban, que sería útil, que no cuestionaría, que simplemente seguiría dando. Durante 32 años viví en una ilusión, y el día que esa ilusión colapsó, no solo destruyó a mi familia, casi me destruye a mí también, pero también me salvó, porque resulta que la verdad, aunque duele terriblemente en el momento, es lo único que finalmente te permite respirar. Lo que voy a compartir contigo en las próximas horas es una historia real. Son cosas que sucedieron. Dinero que desapareció. Documentos que fueron falsificados. Un hermano que decidió que su ambición era más importante que la lealtad. Un padre que no vio venir lo que sucedería. Una madre que eligió defender al hijo equivocado. Y una hermana, yo, que finalmente tuvo el valor de decir no más. No es una historia de victoria fácil. No hay un final donde todos nos abrazamos y lloramos juntos y todo vuelve a estar bien. Porque la vida real no funciona así. La vida real es más complicada, es más dolorosa y es mucho más interesante. Lo que sí puedo decirte es esto. Si estás viendo esta historia, si la estás escuchando, es probablemente porque también has experimentado traición familiar. Porque también has sentido ese momento en el que descubriste que las personas que se suponía debían amarte incondicionalmente te han estado fallando. Quiero que sepas que no estás sola. Quiero que sepas que lo que sientes es válido. Y quiero que sepas que hay un camino hacia el otro lado de esto. No es un camino fácil, pero es un camino donde finalmente puedes ser honesta, donde finalmente puedes elegir tu propia vida, donde finalmente puedes verte a ti misma con claridad. Ahora bien, voy a llevarte de vuelta a donde comenzó todo. De vuelta a un domingo cualquiera, cuando todo parecía perfecto. Spoiler alert. No era perfecto. Simplemente no lo sabía aún. Mi nombre es Elena, y durante 32 años creí que los domingos eran lo más sagrado que existía. No me refiero a la iglesia, aunque también íbamos. Me refiero a ese momento específico, alrededor de las 12 del mediodía, cuando mi madre metía el pollo en el horno y la casa completa se llenaba de ese aroma inconfundible. Cuando papá bajaba las escaleras, ya bañado, con su camisa de cuadros favorita, la que tenía un pequeño rasgón en el codo izquierdo que mamá amenazaba con reparar, pero nunca lo hacía. Cuando Roberto llegaba en su auto, ese sedán plateado que relucía demasiado para alguien que trabaja en una ferretería.
cuando Carolina traía ya a sus 2 hijos, que llegaban con los moños deshecho y la ropa manchada, pero sus ojos llenos de entusiasmo por ver a abuela. Cuando Daniela bajaba de su cuarto, normalmente cuando ya estábamos todos, con la suficiencia de quien sabe que es la menor y, por lo tanto, perdonada por cualquier falta de puntualidad. Y cuando yo llegaba, con mis tuppers de postre casero que mamá siempre pedía que llevara. Ese domingo específico que ahora recuerdo, un domingo cualquiera en septiembre, hace ya 3 años, yo traía un flan. Mamá lo había pedido el domingo anterior. «Mijita, tu flan es lo mejor que hay. ¿Me traes otro para este fin de semana?» Y yo, por supuesto, había pasado mi único viernes libre de ese mes horneándolo en mi cocina, mientras Diego veía televisión en la sala y me traía café cada tanto. No me molestaba. Eso es lo importante que entiendas. No me molestaba. Cuando entré a la casa familiar, sí, seguía siendo mi casa, aunque la mayoría de las noches no estuviera ahí. Papá estaba en el patio regando las plantas. Levantó la mano al verme. Sonrió de esa forma que solo sonreía cuando me veía a mí. Los ojos arrugándose en las esquinas, los dientes mostrados sin filtro. Papá nunca fue un hombre de expresiones exageradas, pero conmigo, siempre. «Ahí está mi contadora», gritó dejando la manguera en el suelo. Ese apodo. Llevaba 5 años con ese apodo y cada vez que lo escuchaba sentía una calidez en el pecho. No porque fuera particularmente ingenioso. Era simple, literal, sino porque venía de él. Porque en algún momento de su vida, papá había decidido que yo era la contadora. Como si eso resumiera todo lo que yo era para él. Confiable, precisa, la que los números siempre le hacían sentido. «Papá, va a secar toda la manguera», bromeé, pero ya estaba caminando hacia él para abrazarlo. Olía a tierra y a agua. Sus manos estaban mojadas y frías. Tenía callos profundos en las palmas. 63 años de trabajo manual no desaparecen así de fácil. Cada vez que lo abrazaba, estos detalles me hacían sentir protectora, como si yo pudiera cuidar del hombre que siempre me había cuidado a mí. «¿Trajiste el flan?», preguntó. «Por supuesto». «¿El de vainilla?» «El de vainilla», confirmé. Vi satisfacción en su rostro. Una satisfacción simple, pura. La de un hombre que iba a disfrutar su domingo exactamente como lo esperaba. Adentro, mamá estaba en la cocina con Carolina. Mi hermana mayor estaba picando cebolla. Y mamá le daba instrucciones sobre cómo hacerlo, aunque Carolina llevaba más de 10 años cocinando para su propia familia. «Tienes que ser más delicada, cariño. Mira, así». Mamá tomó el cuchillo y mostró cómo cortar con movimientos precisos. Luego le devolvió el cuchillo a Carolina y sonrió. Ese tipo de sonrisa maternal que contenía una crítica disfrazada de enseñanza. Carolina no pareció notarlo. O tal vez lo notó y, como siempre, eligió no comentarlo. «Hola, mamá», saludé, besando su mejilla. «Ay, mi hijita, ¿cómo estás? ¿Comiste? Te ves delgada». Siempre lo mismo. Mamá podría estar viéndome cada hora del día, y aún así, el primer comentario sería que estaba delgada. Como si la delgadez fuera sinónimo de abandono, de que alguien no me estaba cuidando adecuadamente. «Comí, mamá. Desayuné bien». «¿Qué desayunaste?» «Huevos revueltos». «¿Con pan?» «Sí, mamá, con pan». Y jugó. Conocía este ritual. Podía jugar hasta este juego con los ojos cerrados. Y jugo de naranja. Mamá asintió, satisfecha. En la sala Roberto estaba en su silla. El sillón que papá compró hace años, pero que, de alguna forma, se convirtió en territorio de mi hermano mayor. Estaba mirando su teléfono. Un iPhone nuevo que relucía. Levantó la vista cuando entré. «¿Qué onda, hermanita?», dijo con esa sonrisa de alguien que sabe que es bienvenido en cualquier lugar. «Hola, Roberto». «¿Ese es tu novio?»,
Preguntó. Diego estaba ayudando a su papá a guardar la manguera. Sí, quería conocer a la familia. ¡Qué romántico!, comentó Roberto. Volvió a ver su teléfono. No fue un comentario cruel. Era solo vacío. Como si mi novio, como si mi presencia ahí con alguien que yo amaba, fuera apenas digno de ese pequeño gesto, antes de volver a lo que importaba, su teléfono. Cuando todos estuvimos listos, nos sentamos a la mesa. La mesa grande del comedor. La misma donde habían sucedido todos los momentos importantes de mi familia. Papá se sentó a la cabecera. Mamá en el otro extremo. Roberto a la derecha de papá. Su lugar favorito. Carolina al lado de su esposo. Daniela donde siempre. Al lado de mamá. Y yo estaba en la mitad, entre todos, pero no completamente parte de ningún lado. Diego se vio incómodo. Lo noté por cómo sus ojos se movían, por cómo tragaba, por cómo sostenía los cubiertos con precisión excesiva. Puse mi mano en su muslo bajo la mesa. Un pequeño gesto. Papá hizo el brindis de siempre. Por la familia. Por estar todos reunidos. Por la familia, repetimos. Y en ese momento, levantando mi copa, sentí certeza absoluta. Esto era lo mejor de mi vida. Qué equivocada estaba. En menos de un mes, todo esto desaparecería. La cosa sobre el gaslighting es que no lo ves cuando está sucediendo. Lo ves después, cuando organizas todos los momentos pequeños en una línea de tiempo, cuando miras hacia atrás y piensas, ¿cómo no lo vi venir? Pero en el momento son solo detalles, grietas pequeñas que tu mente trata de llenar como si nada. El primer detalle fue el dinero de Carolina. Fue un domingo, tal vez 2 semanas después del domingo perfecto, del que acabo de hablarte. Carolina estaba en la cocina con mamá cuando yo llegué, y las escuché hablando en voz baja. «No debería ser un problema. Papá dijo que sí», estaba diciendo Carolina. «¿Cuánto es?», preguntó mamá. 100.000 pesos. Entré con cuidado, fingiendo que no había escuchado. «Hola», saludé. Ambas se sobresaltaron, literalmente. Carolina dejó caer la cuchara que estaba sosteniendo. Mamá se giró rápido, su expresión cambiando de algo serio a algo sonriente en 0.3 segundos. «Hola, mijita, acabas de llegar». «Acabo de llegar», confirmé observando a Carolina, quien estaba recogiendo la cuchara con movimientos deliberadamente lentos, como si necesitara tiempo para recalibrar. «¿Quieres café?», preguntó mamá. «Está bien, mamá, yo me hago». No, yo te lo hago», insistió pasando por mi lado. Y en ese movimiento, en la forma en que tocó brevemente mi hombro, sentí algo incómodo, como si el silencio que mamá había impuesto, ese silencio que decía, «no hables de lo que acaba de pasar», fuera más fuerte que cualquier palabra. No le pregunté a Carolina sobre el dinero. No debería haberlo ignorado, pero lo hice. Era más fácil ignorarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora sabía que algo se movía bajo la superficie. Y una vez que sabes eso, no puedes dejar de buscar las otras grietas. El segundo detalle fue la excepción. Llegó un miércoles a la casa para dejar unos papeles que papá necesitaba. Estaba tratando de ayudar con algunos asuntos de la ferretería, pequeñas cosas, nada del otro mundo. Cuando entro, escucho voces en el estudio. Papá y Roberto, hablando en voz baja. «Solo una semana más. Los números van a mejorar», escuché a Roberto decir. «¿Estás seguro?», preguntó papá. «Confía en mí, papá». Ese tono de Roberto en particular que usa cuando quiere que papá crea algo que papá intuitivamente sabe que no es completamente cierto. Lo había escuchado docenas de veces. Roberto usándolo para convencer a papá de contratar a sus amigos, de hacer cambios en las tiendas, de tomar decisiones que más tarde resultaban no siendo las mejores.
Pero esta vez, el tono tenía un peso diferente. Golpeó suavemente en la puerta del estudio. Silencio, inmediato. Luego, ¿Elena? Hola, papá. Traía esos papeles que me pediste. Cuando me permite entrar, Roberto está en la otra esquina de la sala, a una distancia que parece calculada para sugerir que acababan de terminar de hablar. Papá tiene esa expresión que obtiene cuando está preocupado por algo, pero no quiere que nadie lo note. Gracias, hija, dice papá tomando los papeles con una mano que tiembla ligeramente. ¿Tiembla? Mi papá, quien ha sostenido martillos durante toda su vida, está temblando. ¿Estás bien, papá?, preguntó. Perfectamente bien. Solo cansado. Fue un día largo en las tiendas. Roberto se levanta, así que decido no presionar. Papá no quería hablar, y presionar solo crearía más tensión. Es más fácil aceptar su versión de los hechos que insistir en la verdad que puedo sentir en el aire, densa como el humo. Bueno, me voy. Solo quería dejar esto. Digo. ¿No te quedas?, pregunta papá. Quería quedarme. Quería quedarme y preguntar qué estaba pasando. Pero Roberto estaba ahí, y de alguna forma, su presencia hacía que fuera más difícil hablar. No, tengo que ir al trabajo. Solo quería asegurarme de que tuvieras los papeles a tiempo. Papá asiente, pero hay algo en su rostro que me dice que esperaba una respuesta diferente, que esperaba que me quedara, que preguntara, que insistiera. Que tal vez, en ese momento, habría preferido tener a alguien en quien confiar que no fuera Roberto. Pero no lo hice. Me fui. Y durante las siguientes 2 semanas, esa última imagen de papá, decepcionado, asustado, solo, me persiguió todas las noches. El tercer detalle fue que sí que el favor. Fue una noche, Diego y yo estábamos en casa, viendo una película, cuando mi teléfono suena. Es mamá. Hola, mamá, ¿qué pasa? Nada, cariño. Solo quería saber si tú... Bueno, si tú podrías venir a Shipat a ayudar a tu papá. Es con unos números de la ferretería. Roberto está en una reunión y papá está estresado. Diego me mira. Yo miro la película. Es una película que queríamos ver juntos. Es nuestro primer viernes libre en semanas. ¿Ahora, mamá? Si puedes, sí. Si no, está bien, pero papá ha estado pensando en ti toda la tarde. Quería saber si podrías ayudarlo. Ahí está. El golpe maestro. Papá ha estado pensando en ti. Como si mi presencia fuera una medicina. Como si yo fuera la única que podía arreglarlo todo. Dame 20 minutos. Digo. Cuando cuelgo, Diego me mira. ¿De verdad?, pregunta. Es papá, Diego. Está estresado. Elena, llevamos meses sin tener una noche para nosotros. Tenía razón, pero también era papá. Era la persona que me había enseñado a caminar, que me había ayudado a estudiar durante las noches, que trabajó todas esas horas para poder pagarme la universidad. Voy a regresar temprano, le digo. No regresé temprano. Estuve ahí 2 horas. Mamá me hizo cena, papá me dio las gracias una docena de veces. Y cuando regresé a Mesimatsina, casa, Diego ya estaba durmiendo. Esa noche, sola, me preguntaba si todo lo que sacrificaba realmente valía la pena. Pronto tendría la respuesta, y no me iba a gustar. Estos son los detalles. Los pequeños momentos que no parecen significar nada cuando suceden, pero que después de que todo explota, se convierten en las pruebas de que algo estaba malo desde el principio. Los sábados no eran nuestra rutina familiar. Los domingos eran sagrados, pero los sábados eran flexibles. A veces almorzábamos, a veces no. A veces solo papá llamaba para invitarme a comer con él a algún lado. Así que cuando recibí la llamada de papá un sábado por la mañana, una llamada, no un mensaje,
diciéndome que había una reunión familiar urgente a las 3 de la tarde. Algo en mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de reunión?, pregunté. Una importante. Nada de qué preocuparse, pero quiero que todos estén. ¿Puedes venir? Claro, papá. ¿Qué está pasando? Te lo explico cuando llegues. Y entonces cuelga, sin mayor elaboración. Eso no era típico de papá. Papá siempre explicaba las cosas. Papá siempre preparaba el terreno. Diego notó mi ansiedad. ¿Pasó algo?, preguntó. No sé. Papá llamó. Hay una reunión familiar. Dice que es importante. ¿Están enfermos? El pensamiento me golpea como un balde de agua fría. ¿Qué pasa si papá está enfermo? ¿Qué pasa si mamá está enferma? ¿Qué pasa si todo mi mundo está a punto de cambiar de una forma que no puedo controlar? No creo, digo, pero la verdad es que no sé nada. Llego a la casa a las 2:55. Roberto ya está ahí. También Carolina con su esposo. Daniela está en el sofá, revisando su teléfono, como siempre. Mamá está en la cocina, pero sale cuando me ve, con una sonrisa que no llega ya a sus ojos. Todos nos acomodamos en la sala. La tensión es palpable. Daniela deja su teléfono. Carolina sostiene la mano de su esposo como si fuera un salvavidas. Roberto está perfectamente relajado, lo cual, ahora que lo pienso, es extraño. Si papá hubiera llamado a Roberto con urgencia, ¿no estaría al menos un poco preocupado? Papá entra, con los lentes puestos, lentes que rara vez usa en casa. Mamá se sienta a su lado, y entonces comienza. Bien, ahora que estamos todos. Papá respira hondo. Su voz es seria, controlada. Su madre y yo hemos estado pensando en el futuro, en nuestro futuro y en el futuro de la familia. Mi corazón late rápido. ¿Están enfermos?, pregunta Carolina inmediatamente. No, nada de eso, dice papá con algo que parece alivio en su voz. Es solo que, bueno, ya tienen 63 años tu madre y yo. 60. No somos eternos. Nadie dice nada. Así que hemos decidido hacer algunos cambios. Reorganizar las cosas. Asegurarnos de que todo esté en orden cuando ya no estemos. Espero a que diga mi nombre. Espero a que incluya mi futuro en su plan. Roberto, continúa papá. Su voz cambia cuando habla con mi hermano mayor. Hay algo diferente, algo como alivio, como si al fin pudiera decir algo que llevaba tiempo guardándose. Tú serás el encargado de la dirección general de las ferreterías. Has trabajado duro, has aprendido el negocio desde adentro. Es hora de que tomes las riendas completamente. Roberto asiente, como si hubiera estado esperando esto durante años. Como si, de alguna forma, ya lo supiera. Carolina, Javier. Papá se gira hacia mi hermana. Ustedes recibirán la casa de Morelos. La que compramos hace años y que hemos estado rentando. Es de ustedes. Hagan con ella lo que quieran. Carolina comienza a llorar, pero son lágrimas de felicidad. Abrazos, sonrisas, agradecimientos. Daniela. Papá respira, y yo sé que viene algo grande. Cuando termines la carrera, tendrás un puesto en el área legal de las ferreterías. Y además, esta casa, la casa donde vivimos, quedará a tu nombre cuando ya no estemos. Así puedes seguir viviendo aquí y cuidarnos en nuestra vejez. Daniela levanta la vista de su teléfono, sorprendida pero claramente satisfecha. Mi padre deja de hablar. El silencio en la sala es ensordecedor. ¿Y yo, papá?, preguntó. Mi voz suena pequeña. Suena como la voz de una niña, no la de una mujer de 32 años. Papá y mamá intercambian una mirada. Es un microsegundo, apenas nada, pero lo veo. Es la mirada de dos personas que han tenido una conversación privada sobre esto, que han decidido juntos lo que dirían. Elena, comienza papá,
y por la forma en que dice mi nombre sé que va a lastimar. Tú tienes tu carrera, tienes un buen trabajo, eres independiente. Sí, pero no necesitas de nosotros como tus hermanos. Continúa mamá suavemente, tan suavemente que casi parece amor. Roberto tiene responsabilidades con el negocio. Carolina tiene una familia. Daniela es la menor. Necesita apoyo mientras termina la escuela. Pero tú, mi amor, tú ya estás construyendo tu propia vida. Construyendo mi propia vida. Es interesante que diga eso, porque en ese momento me doy cuenta de algo. Yo he gastado los últimos 5 años no construyendo mi propia vida. He gastado los últimos 5 años financiando la de todos los demás. ¿Entonces no tengo lugar en esto?, preguntó. Por supuesto que tienes lugar, dice papá. Eres mi hija. Siempre tendrás lugar en la familia. Pero no en el negocio, no en la herencia, no en el futuro. Mamá se inclina hacia adelante, extendiendo su mano para tocar mi brazo. Porque sabemos que estarás bien, cariño. Que no necesitas de nosotros. Eso es algo de lo que estamos orgullosos. Mi pecho se siente apretado, como si no pudiera respirar correctamente. ¿Necesito recordarte cuánto dinero he prestado a esta familia?, pregunto, odiando cómo mi voz tiembla. Y te lo agradecemos, muy profundamente, dice papá. Pero eso es diferente. ¿Diferente cómo? Porque tú lo hiciste porque nos amas, no porque esperaras algo a cambio. Y ahí está, la trampa perfecta, el sistema perfecto. Si sacrifico es porque amo. Y si amo, no puedo esperar que me amen de igual forma. Es una ecuación imposible de resolver. Carolina me mira. Hay algo en sus ojos. ¿Pena? Roberto está mirando al techo, como si nada de esto le incumbiera. Daniela ya ha vuelto a su teléfono. Y yo estoy sonriendo. Como si todo estuviera bien. Como si acaba de escuchar noticias maravillosas, en lugar de ser borrada de mi propio futuro familiar. Está bien, digo, pero las palabras me suenan falsas. Entiendo, es lógico. Pero en mi interior, algo está quebrándose. Algo que nunca volverá a estar completo. No dormí esa noche. Cerraba los ojos y luego los abría de repente, mi mente saltando de un pensamiento a otro. Un momento estaba pensando en que el dinero que presté a Carolina para su casa, 30.000 pesos que saqué de mis ahorros, se quedaba con ella. Al siguiente momento, estaba calculando mentalmente cuánto había invertido en esto en total. Los gastos de Daniela en la universidad, los préstamos, las horas de trabajo sin pagar, el viaje a San Diego que cancelé para poder ayudar con la oficina. Eran más de 200.000 pesos, quizás más. Alrededor de las 3 a.m. me levanto de la cama. Diego está durmiendo profundamente, afortunadamente. Me voy a la sala y me siento en la oscuridad, mirando nada en particular. Mi teléfono vibra. Un mensaje de grupo familiar. Es mamá, escribiendo. Espero que hayan entendido nuestras decisiones. Las hicimos por el bien de todos. Los amamos a todos por igual, por igual. Miro ese emoji durante 5 minutos. No lo puedo creer. Simplemente no lo puedo creer. Pasaron 3 días antes de que me ocurriera revisar el acceso que aún tenía a las cuentas de mis padres. Técnicamente, no deberías ya haberlo tenido. Pero, años atrás, cuando papá empezó a tener problemas para entender la banca en línea, me pidió que lo ayudara. Me pasó sus contraseñas solo para este tipo de cosas. Dijo. Yo aún tenía ese acceso. Y aunque probablemente sabía que no debería usarlo sin permiso, lo hice de todas formas. Estaba sentada en mi escritorio, supuestamente trabajando, cuando abrí la aplicación. Lo que vi me heló la sangre. Y lo que vino después, bueno, eso cambió absolutamente todo.
Quería preguntarle a papá. Planifiqué cómo hacerlo docenas de veces. Ensayé las palabras en mi cabeza durante las reuniones, mientras conducía, mientras estaba acostada en la cama por las noches. Pero cada vez que estaba cerca de él, cada vez que tenía la oportunidad, algo me detenía. Era el miedo. Un miedo que no podía nombrar completamente. El miedo de descubrir que tenía razón. El miedo de que si preguntaba, estaría acusando a Roberto de algo terrible. El miedo de que papá me mirara con decepción por no confiar en mi hermano. Así que, en lugar de preguntar, comencé a observar. El domingo siguiente fue diferente. Cuando llegué a la comida familiar, noté que Roberto estaba ahí más temprano de lo normal. No solo eso, sino que estaba en el estudio con papá cuando llegué. Podía escuchar sus voces, bajas, desde la sala. Carolina llegó unos minutos después de mí. Nos dimos ese tipo de mirada que dice, ¿escuchaste eso? Sin hablarnos. Ella había notado también. ¿Qué crees que está pasando?, preguntó en voz baja, mientras ayudaba a mamá a preparar la mesa. No sé, dije. Papá se ve cansado últimamente, comentó mamá, como si hubiera escuchado nuestra conversación silenciosa. El negocio lo está presionando. Gracias a Dios que Roberto está tomando más responsabilidades. Ahí estaba, la narrativa protectora. Roberto trabajando duro, papá cansado, todo perfecto, todo justificado. Cuando finalmente salieron del estudio, Roberto se veía relajado. Papá se veía preocupado, pero cuando me vio, forzó una sonrisa. «Ahí está mi contadora», dijo, pero esta vez la calidez había desaparecido un poco. O tal vez soy yo quien ya no la podía sentir. Esa noche, en casa de Diego, algo rompió. Estábamos en su cama, acostados, y yo simplemente estuve mirando el techo durante 1 hora. Diego intentó iniciar una conversación sobre un proyecto que estaba haciendo, sobre si quería que fuéramos a cenar afuera el fin de semana, sobre cualquier cosa que no fuera la bomba de tiempo que estaba en mi cabeza. «Elena», finalmente dijo, rodándose para mirarme. «¿Qué pasa contigo?» «Nada». «No, en serio. Lleva semana rara, distraída. Y el domingo pasado, en la reunión, nunca me hablaste completamente sobre lo que pasó. Solo me dijiste que estaban reorganizando cosas. Y es el tono de su voz lo que finalmente me quiebra. No es acusador. Es preocupado. Es amoroso. Y eso es peor que cualquier acusación. Creo que mi familia me odia», digo. Diego no responde inmediatamente. Solo me deja hablar. «No, no es que me odien. Es peor que eso. Es que no les importo. Soy útil cuando me necesitan. Pero cuando se trata de repartir cosas que importan, cosas que tienen valor real, simplemente no existo. Elena. Y lo peor es que me lo merezco, porque yo lo permití, porque siempre dije que sí a todo, porque nunca reclamé nada, nunca exigí nada, simplemente estuve ahí, dando y dando. ¿Eso no es verdad? ¿No? Entonces, ¿por qué mi hermana menor, quien nunca ha trabajado un día en su vida, hereda la casa donde crecí? ¿Por qué Roberto, quien no sé ni qué está haciendo en realidad con el negocio, obtiene el control total? Diego se incorpora. Me mira directamente. ¿Qué querías que hicieran? Que me vieran, respondo. Y mi voz suena pequeña. Solo que me vieran a mí, no a la versión útil de mí. A mí. No fue una decisión consciente. Fue más bien una necesidad que se fue apoderando lentamente de mí, como el humo. Comencé pequeño. Cada domingo, durante el café después de comer, me excusaba y subías a usar el baño. En realidad, me iba al estudio de papá, donde su computadora vieja estaba siempre encendida. Tenía su contraseña. Papá nunca cambió sus contraseñas para nada.
La primera vez que entré fue intimidante, como si hubiera una alarma silenciosa que sonara cuando abrí la puerta. Pero cuando cerré la puerta detrás de mí, el sonido de la familia abajo, las voces de mamá y Daniela, continuaron como si nada. Abrí el navegador con dedos que temblaban. Los archivos de descargas mostraban algo interesante. Documentos bancarios, impuestos, estados de cuenta. Todo de las ferreterías. Y había una carpeta llamada Nuevos Planes, que contenía proyecciones, gráficos, un documento que decía Plan de expansión confidencial. Distribución de acciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé mi teléfono y empecé a tomar fotos de la pantalla. Las manos me temblaban tanto que era difícil mantener el teléfono fijo. 3 minutos. Solo necesitaba 3 minutos más. Escuché pasos en las escaleras. Apagué la computadora rápidamente y salí del estudio como si acabara de usar el baño. Fue mamá quien subía. «Elena, ¿dónde estabas?» «En el baño, mamá». Ella asintió, pero había algo en su expresión que me hizo pensar que sabía que no estaba diciendo toda la verdad. Esa noche, en casa de Diego, pasé 2 horas mirando las fotos que había tomado. Las letras pequeñas de la pantalla no eran fáciles de leer, pero lo que podía ver era claro. Las ferreterías ya no estaban a nombre de papá. Habían sido transferidas a una sociedad anónima. Nombres corporativos, sin rostros, sin responsabilidad personal. Y los accionistas listados eran Roberto, 60%, papá, 20%, Carolina, 20%. Yo no aparecía en ningún lado. No podía dejar de investigar después de eso. Era como una obsesión que consumía mis noches. Cada domingo, mientras la familia comía, yo encontraba una excusa. Mi celular necesitaba cargarse. El cargador estaba en el estudio. Tenía que hacer una llamada de trabajo importante, también en el estudio. Necesitaba el baño, que estaba al lado del estudio. Perfecta excusa para entrar. Las fotos se multiplicaron. Estados de cuenta, transacciones. Y luego, una semana, encontré lo que estaba buscando en un archivo PDF, oculto entre carpetas aparentemente sin importancia. Un contrato, un verdadero contrato de sociedad. Y en la última página, números que me dejaron sin respiración. Deuda, 2.3 millones de pesos. Prestamista, Banco del Estado. Garantía, las 3 sucursales de las ferreterías. Responsable principal, Roberto. Corresponsable, avalista, papá. Papá había puesto como garantía todo lo que poseía para avalar un préstamo que Roberto había sacado. Y según los depósitos que pude ver, ese dinero no estaba siendo usado en las tiendas. Estaba simplemente desapareciendo. Me senté en la silla de papá durante 5 minutos sin moverme. Solo respirando, solo mirando los números. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Destruir a mi hermano? ¿Decepcionar a mi padre? ¿Romper a mi familia? Después de encontrar ese contrato, no pude volver a mirar a mi familia de la misma forma. Roberto en el sofá, relajado, despreocupado, como si no estuviera destruyendo lentamente todo lo que papá había construido. Papá, intentando sonreír, pero con esas arrugas más profundas alrededor de los ojos, como si no pudiera dormir. Mamá, defendiendo a Roberto como si fuera un niño pequeño que simplemente comete errores. Y yo, sentada en la mitad, sabiendo todo, incapaz de decir nada. Pasaban días en los que casi lo suelto. Casi le grito a papá: ¿sabes que estás avalando un fraude? Casi le preguntabas a Roberto: ¿dónde está el dinero exactamente? Pero no lo hacía, porque una parte de mí, la parte cobarde que una vez fue lealtad, no quería confirmar lo que ya sabía. Así que comencé a recopilar más evidencia.
Copié archivos a una memoria USB que escondí en el fondo de mi bolso. Abrí una carpeta privada en mi computadora con contraseña. Tomé notas en un cuaderno que guardé bajo mi cama, como una adolescente con un diario secreto. Lo irónico era que estaba haciendo exactamente lo que una contadora responsable debería hacer: documentar irregularidades financieras. Solo que en este caso, las irregularidades eran mi propia familia. Diego notó mi comportamiento obsesivo. «Elena, estás perdiendo peso», dijo una noche, mientras me miraba comer, o intentar comer, un plato de pasta. «Solo estoy ocupada en el trabajo». «No es nada, Diego. Solo estoy procesando algunas cosas». «¿Qué tipo de cosas?» Lo miré, sabiendo que si le Citizen decía la verdad completa, la haría oficial. Haría que todo fuera real. Porque una vez que dices las palabras en voz alta, no pueden ser tomadas de vuelta. Fue un lunes cualquiera cuando recibí la llamada de Carolina. «Hola», respondí, extrañado. Carolina normalmente no me llamaba en el medio del día de semana. «Elena, ¿puedes hablar?» Su voz era baja, nerviosa. «Claro. ¿Qué pasa?» «No aquí. Puedes encontrarme después del trabajo. Hay un café cerca de tu oficina». Mi estómago se tensionó. «¿Qué está pasando, Carolina?» «Te lo digo cuando nos veamos, pero no le digas a nadie que nos reunimos, ¿ok?» Colgó antes de que pudiera responder. Pasé el resto de la tarde en un estado de ansiedad. ¿Había descubierto Carolina lo que yo había estado haciendo? ¿Quería confrontarme? ¿O sabía algo también? El café estaba casi vacío cuando llegué. Carolina estaba en la esquina, una taza de café frío frente a ella. Sus ojos moviéndose constantemente como si tuviera miedo de que alguien la estuviera viendo. «Hola», dije sentándome. «¿Hola?», respondió. Luego respiró profundo. «He estado esperando el momento correcto para ir a hablar contigo, pero creo que ya no puedo esperar más». «¿Sobre qué?» «Sobre Roberto». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa con Roberto?» Hace 2 meses encontré documentos en el estudio de papá. Documentos que no debería haber encontrado. Estaba buscando unos papeles para Javier y... Carolina hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras cuidadosamente. «Elena, Roberto está robando dinero de las ferreterías». No dije nada. No podía. Porque si lo decía, tendría que admitir que ya lo sabía. «¿Elena? ¿Me escuchas?» Sí, te escucho». «¿Sabías? ¿Sabías y no me lo dijiste?» «¿Cómo voy a saber algo así, Carolina? Probablemente estés malinterpretando los documentos». «No estoy malinterpretando nada. Vi estados de cuenta, contratos, todo. Roberto a ti ha estado creando empresas fantasma. Ha estado inflando costos de proveedores. Ha estado vaciando las cuentas de papá. Y papá no lo sabe, Elena. O al menos, no completamente». Sentía cómo el mundo alrededor de mí se volvía borroso. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Carolina. «¿Yo? ¿Por qué crees que yo debo saber qué hacer?» «Porque tú siempre sabes qué hacer. Porque eres la fuerte. Porque si hay una solución a esto, tú la encontrarás». «Yo no puedo», comencé, pero me detuve, porque la verdad era que podía, que tal vez ya lo estaba haciendo. «Tenemos que decirle a papá», dije finalmente. «¿Y si se enferma? El doctor dijo que su corazón está débil. ¿Y si el shock le causa un infarto? ¿Y si no hacemos nada y Roberto le roba todo lo que tiene?» Carolina se vio pequeña en ese momento, frágil, como si hubiera estado cargando este secreto y finalmente lo había puesto en mis hombros. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «No sé», respondí. «Pero necesito tiempo para pensarlo». Con Carolina como aliada, aunque fuera una aliada asustada, tenía acceso a más información. Ella podía entrar a la casa sin levantar sospechas.
Podía buscar documentos que yo no podía alcanzar. Comenzamos a reunirnos en cafés, en parques, en cualquier lugar donde nadie pudiera vernos. Ella traía copias de documentos. Yo traía mi análisis, mis cálculos, mi comprensión de cómo el dinero estaba siendo desviado. Lo que emergió fue un patrón claro y deliberado. Roberto había creado una red de empresas, todas con nombres que sonaban legítimos, pero que eran simplemente vehículos para transferir dinero. La constructora del centro le pagaba enormes sumas a Materiales Premium S.A., que resultaba ser otra empresa de Roberto. Los servicios de distribución Delta, Roberto nuevamente, facturaba a las ferreterías por servicios que nunca se prestaban. Era sofisticado, elegante casi. Si no lo hubieras estado buscando, nunca lo habrías visto. Pero una contadora que pasaba sus noches obsesionada con descubrir fraudes, eso podía verlo. ¿Cuánto?, preguntó Carolina una noche, cuando le mostré mis cálculos. Al menos 3 millones, probablemente más. Dios mío. Y eso sin contar la deuda que papá está avalando. Eso es otro 2,3 millones. Carolina se vio marcada. ¿Qué pasará cuando esto salga a la luz? No sé, respondí. Pero cuando salga vas a ser un desastre. Lo extraño fue que Roberto nunca se dio cuenta. O tal vez sí se dio cuenta, pero no le importó. Porque ¿quién podría detenerlo? Papá, quien estaba perdiendo sus facultades mentales bajo el estrés. Mamá, quien todavía lo defendería incluso si lo viera robando directamente de la caja de ahorros. Comenzó a llegar a los domingos con ropa más cara. Un reloj suizo caro. Lentes de diseñador. Zapatos que costaban más que mi alquiler mensual. «Bonito reloj», comenté una vez sin poder evitarlo. Roberto simplemente sonrió. «Es un Rolex. Me lo compré. Después de todo», añadió con un brillo en los ojos que sugeriría que sabía exactamente lo que estaba diciendo. «He ganado mucho últimamente con las nuevas inversiones del negocio». ¿Inversiones? ¿Es así como lo llamaba? ¿Robo legalizado era inversiones? Papá lo escuchó. Vi cómo sus ojos se movieron hacia el reloj, y luego hacia Roberto, y luego hacia su propio reloj, un Timex viejo que había usado durante 20 años. Nadie dijo nada, pero vi el momento en que algo en papá se apagó un poco más. Ocurrió un martes. Estaba en mi oficina cuando recibí un mensaje de mamá. «Tu papá quiere verte. Dice que es importante. ¿Puedes venir después del trabajo?» Conocía ese mensaje. Lo había recibido docenas de veces. Pero algo en mí sabía que esta vez era diferente. Cuando llegué a la casa, papá estaba en el estudio, solo. Mamá estaba en la cocina, deliberadamente ausente, como si supiera que lo que iba a suceder debía ocurrir en privado. «Siéntate, mijita», dijo papá. Me senté. Papá lucía viejo. Realmente viejo. No solo en años, sino en el cansancio que había acumulado. «Quería hablar contigo sobre el negocio», comenzó. Mi pulso se aceleró. «¿El negocio?», pregunté, intentando sonar casual. «Sí, las ferreterías. Creo que algo no está bien». «¿Qué te hace decir eso?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Los números no cuadran. Hace un mes, Roberto me mostró los reportes trimestrales. Dice que estamos creciendo. Pero cuando miro la realidad, el dinero que entra, el dinero que sale, no tiene sentido. Es como si el dinero simplemente desapareciera». Mi garganta se secó. «¿Hablaste con Roberto sobre esto?» «Sí. Me dice que son nuevas estrategias de inversión. Que confíe en él. Que es para el futuro del negocio. Pero...» Papá se quitó los lentes y se masajeó los ojos. «Yo construí ese negocio, Elena. Sé cómo funciona. Y esto no funciona».
¿Qué quieres que haga?, pregunté. Quiero que me digas la verdad. Quiero que revises los libros contables tú misma, porque si hay algo mal, necesito saberlo. Y necesito que sea de alguien en quien confíe completamente. Era la invitación que estaba esperando. Y era lo más aterrador que había escuchado. Ok, dije. Voy a revisar todo. No le digas a nadie, especialmente no a Roberto. Si hay algo, necesito manejarlo antes de que se expanda. Asentí. Papá acababa de darme permiso oficial para ir a hacer lo que ya había estado haciendo en secreto. Ahora, lo que había hecho estaba justificado. Lo que me haría sentir mejor después, cuando todo explotara. La semana siguiente, le dije a mi firma que necesitaba tomarme unos días de vacaciones. Fue la primera vez en 2 años que usaba mis días de descanso para algo que no fuera estar en la casa de mis padres. Papá me dio acceso oficial a todos los archivos corporativos de las ferreterías. Me registré con mis propias credenciales. Todo fue documentado. Todo fue legal. Pasé 3 días y 2 noches en el estudio, con documentos esparcidos por todas partes, construyendo una línea de tiempo del fraude. Lo que descubrí fue peor de lo que esperaba. Roberto no solo estaba robando. Roberto estaba preparando una salida. Había estado negociando la venta de las ferreterías a una cadena nacional. El acuerdo estaba casi cerrado. Y según el contrato que encontré, borrador firmado pero no finalizado, papá recibiría 1 millón de pesos por su participación, mientras que Roberto se quedaría con el resto. Aproximadamente 4 millones, después de haber robado 3 millones. Es decir, Roberto era el que lucía peor. Pero la realidad era que papá estaba a punto de estar sin nada, sin negocio, sin futuro, sin la seguridad que había pasado toda su vida construyendo. Mientras yo miraba esos números, en la pantalla, algo en mí cambió. No fue un cambio gradual, fue como apagar un interruptor. El miedo desapareció, la duda desapareció. Lo único que quedó fue claridad y frío, calculado, determinación. Fue una noche de viernes cuando finalmente le mostré a papá lo que había encontrado. Mamá estaba en el cine con Daniela. Roberto estaba en una reunión de negocios, probablemente preparando el cierre de la venta. Era solo papá y yo en la casa. Le pasé la carpeta lentamente. Esto es lo que encontré, dije. No añadí nada más. No necesitaba explicar. Los números hablaban por sí solos. Papá abrió la carpeta con manos que temblaban. Pasó página tras página. Su rostro cambió colores. Rojo, blanco, gris. Cuando terminó, cerró sus ojos durante 1 minuto completo. ¿Cuánto tiempo lo sabías?, preguntó finalmente. Semanas. Tal vez más. Pero no estaba segura hasta que tuve acceso oficial a los registros. ¿Y no pensaste en decirme? Quería estar segura de los hechos antes de destruir a nuestra familia. Papá me miró directamente entonces. La familia ya está destruida, Elena, solo que yo no lo sabía. Esa noche, papá me pidió que lo acompañara a una reunión con un abogado especializado en fraude corporativo. ¿Ahora?, pregunté. Ahora, respondió. Fuimos en el auto de papá. No hablamos durante el camino. Solo pasaba por mi mente los próximos pasos. Una vez que iniciáramos acción legal, no habría vuelta atrás. Sería público, sería mediático. Sería el fin del secreto y el comienzo del escándalo. El abogado era un hombre de 60 años, con cabello gris y lentes que hacían que pareciera perpetuamente escéptico. Entonces, comenzó, después de que le mostrara toda la evidencia. Lo que estamos viendo aquí es malversación de fondos, posible falsificación, desvío sistemático de activos corporativos.
Es un caso sólido. Podemos proceder de varias formas. ¿Qué formas?, preguntó papá. 1. Una auditoría forense urgente que detendría cualquier transacción de venta y revelaría el alcance completo del fraude. 2. Presentar cargos criminales contra su hijo. 3. Una combinación de ambos. Si hacemos una auditoría forense, dijo papá, su voz temblando, ¿eso saldrá a la luz? ¿La gente lo sabrá? Sí, señor. Esto no se puede mantener privado. Papá se vio como si alguien acabara de arrancarle el corazón. Está bien, papá, dije suavemente. Fue su opción, no la tuya. ¿Sabes lo que esto significará para mi familia?, preguntó, más para sí mismo que para mí. Sí, significará que tu familia sabrá la verdad y a partir de ahí pueden empezar a sanar. Decidimos no decirle a nadie hasta que los papeles estuvieran en su lugar. Solo papá, yo, el abogado, y Carolina, quien había proporcionado evidencia crucial, sabíamos la verdad completa. Pero ese domingo, cuando nos sentamos a la mesa como siempre, con mamá sirviendo pollo guisado como siempre, con Roberto relajado como siempre, la atmósfera era diferente. Papá estaba silencioso. No hizo sus bromas normales. No tuvo su calidez usual. Mamá lo notó. ¿Te sientes bien, amor?, preguntó. Perfectamente, respondió papá, pero sus ojos decían lo contrario. Roberto estaba en su teléfono, escribiendo mensajes, sonriendo de esa forma que sugería que algo bueno estaba pasando. Probablemente confirmaba detalles de la venta. «Roberto», dijo papá, su voz cortante. «¿Cuándo pensabas decirme sobre la venta de las ferreterías?» El teléfono de Roberto desapareció. Su expresión cambió. «¿Venta? ¿De qué hablas?» «De la venta, la que has estado negociando con la cadena nacional, la que supuestamente cerrará en 2 semanas». Roberto palideció. «Papá, eso era una oportunidad de inversión. Iba a ser bueno para... ¿Bueno para quién? ¿Para ti? Porque, de acuerdo a los números, tú serías el que saldría ganando. Tú, que ya has robado más de 3 millones de pesos del negocio». El silencio fue absoluto. Mamá dejó caer el cucharón que estaba sosteniendo. Daniela sacó sus audífonos. Carolina y Javier se vieron el uno al otro como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. «Eso no es verdad», dijo Roberto, pero su voz estaba temblando. «¿No?» Papá se levantó de la mesa. «Elena, muéstrale». Yo le pasé la carpeta y a Roberto, la misma carpeta que había estado construyendo durante semanas. Documentos, estados de cuenta, contratos, todo. Roberto ni siquiera la abrió. «Esto es una trampa», dijo, pero ahora estaba pálido. «Ustedes están tratando de sabotearme. Mi propia familia está... ¿Estamos qué?», preguntó papá, su voz peligrosa. «Tratando de sabotearte. Roberto, te estoy diciendo que nos compraste la verdad, que tuvimos que hacerlo porque tú no lo ibas a hacer». «Elena». Mamá me miró, directamente, con los ojos llenos de odio. «¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer», respondí. Después de ese domingo, mi familia me borró de sus vidas. No fue un proceso gradual, fue inmediato y completo. Mamá dejó de responder mis llamadas. Cuando finalmente respondió uno de mis mensajes una semana después, fue solo para decirme: «No quiero volver a escuchar de ti». Roberto contrató abogados. Abogados muy caros. Abogados que estaban listos para pelear. Alegó que la evidencia había sido reunida sin su conocimiento, que era una violación de privacidad, que yo había cometido un crimen al acceder a las cuentas bancarias. Técnicamente, tenía razón en algunos puntos. Daniela simplemente desapareció. Bloqueó mis números, mi email, mis redes sociales, como si nunca hubiera existido para ella.
Y papá quedó atrapado en el medio, entre su lealtad a su hijo y la verdad que ya no podía ignorar. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de números desconocidos, comentarios en redes sociales, gente que de alguna forma se había enterado del drama familiar, probablemente a través de abogados o de amigos, y estaban felices de opinar. Eres una traidora. Destruiste a tu propia familia. ¿Por dinero? ¿Vendiste a tu hermano por dinero? Fueron semanas difíciles. Meses, realmente. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Fue una llamada de un auditor forense contratado por mi firma. Resulta que uno de nuestros clientes, una empresa relacionada con inversiones, estaba bajo investigación por actividades de lavado de dinero. ¿Y adivina cuál era el nombre que seguía apareciendo en los registros como beneficiario de fondos? Roberto. Resulta que no solo había estado robando de las ferreterías, había estado usando el dinero robado para invertir en operaciones que eran directamente ilegales, evasión de impuestos, blanqueo de dinero, posibles conexiones con crimen organizado. Mi padre no había sabido sobre eso. Cuando el fiscal federal llegó a la puerta de mi padre para interrogarlo, papá desapareció. No físicamente, pero emocional, mental, espiritualmente, desapareció. Fue un infarto. Un verdadero infarto esta vez. No un susto. Papá estaba en casa cuando sucedió. Mamá estaba en el jardín. Para cuando llamó a la ambulancia, papá estaba inconsciente. Pasó 3 días en cuidados intensivos. No quería visitarlo, pero Carolina me llamó y me rogó. «Está pidiendo por ti», dijo. «Incluso mientras está sedado, dice tu nombre». Así que fui. La habitación del hospital olía a desinfectante y a muerte. Papá estaba conectado a máquinas que respiraban por él, que medían su corazón, que lo mantenían vivo de una forma que parecía casi cruel. Mamá estaba sentada al lado de su cama. Cuando me vio entrar, apretó los puños. ¿Satisfecha?, preguntó. No respondí. «Tú hiciste esto», continuó mamá, su voz subiendo. «Tú y tu obsesión con Roberto. Tú y tu necesidad de ser la heroína. Tú destruiste a este hombre». «Mamá, no», dijo levantándose. «Sal, no quiero verte aquí. No quiero verte cerca de mi esposo». Salí, pero no antes de verlo, a papá, pequeño en esa cama, luchando por cada respiración. El juicio fue público, fue mediático, fue un desastre. Roberto fue condenado por fraude, malversación de fondos y una docena de otros cargos. 5 años de prisión, restitución de fondos, prohibición de ocupar posiciones ejecutivas. Papá testificó, y cuando lo hizo, quebró en el stand. Lloró mientras describía cómo su hijo le había robado, cómo había destruido todo lo que había construido, cómo se había sentido traicionado. Los medios cubrieron cada segundo. Hijo roba millones del negocio familiar. Familia en ruinas tras fraude corporativo. Padre sufre infarto tras descubrir traición de hijo. Me culparon por mí en muchos de los artículos. Hija revela fraude familiar. Destruye dinámicas de familia por décadas. Como si yo hubiera decidido crear el fraude. Como si Roberto no hubiera hecho sus propias opciones. Con Roberto en prisión y el negocio en caída libre, tuvieron que hacer cambios. Me ofrecieron dirigir la reconstrucción de las ferreterías. Fue papá quien lo propuso, en una conversación en el estudio, 2 meses después del veredicto. Estaba recuperándose lentamente. El corazón aún le hacía daño. Los doctores le habían dicho que evitara estrés, que descansara, que se jubilara. Pero papá no podía retirarse. No de esta forma. No viendo su legado destruido. «Necesito que salves esto», me dijo.
sus manos temblando mientras sostenía un café que sabía que no debería beber. «Papá, ¿sabes lo que significa eso? Significa estar aquí, dirigiendo, tomando decisiones. Significa que probablemente nunca podré vivir una vida normal. ¿Nuevamente? Lo sé. ¿Y aún así quieres que lo haga?» Papá me miró directamente y vi algo en sus ojos que no había visto en meses. Determinación. Porque eres la única en la que puedo confiar completamente. Porque eres brillante y porque tienes integridad. Porque eres mi hija, y aunque tarde, finalmente, veo lo que siempre estuviste frente a mí. Acepté. No porque quisiera estar atada a las ferreterías por el resto de mi vida. Acepté porque papá me lo pidió. Y porque una parte de mí, la parte que probablemente nunca se curaría, seguía queriendo que estuviera orgulloso de mí. Lo primero que hice fue despedir a todos los que Roberto había contratado. Amigos suyos, gente que lo ayudaba en sus esquemas, empleados que sabían lo que estaba pasando y eligieron quedarse callados. Lo segundo fue renegociar todas las deudas. Trabajé con los bancos, expliqué la situación, mostré que papá era una víctima también. Algunos de los banqueros fueron comprensivos. Otros querían sangre. Fue un proceso brutal que me llevó noches sin dormir, reuniones de 16 horas, discusiones que parecían ir a ningún lado. Lo tercero fue reconstruir el equipo. Contraté gente nueva, gente que no tenía lazos familiares, gente que era buena en lo que hacía, gente que no tenía razones para robar o engañar. Y lentamente, trabajando más horas de las que parecían humanamente posibles, las ferreterías comenzaron a recuperarse. Diego se quejaba, pero de una forma amorosa. «Nunca te veo», dijo una noche, cuando llegué a casa a las 11 de la noche. «Lo sé. ¿Vale la pena?» Pensé en la pregunta. Pensé en mi familia destrozada. Pensé en papá, pequeño en esa cama de hospital. Pensé en la oportunidad de salvar algo de esto. «No sé», respondí honestamente. «Pero tengo que intentarlo». Fue 3 meses después del veredicto cuando mamá finalmente me llamó. No fue una llamada alegre. Fue incómoda y corta. «Necesito verte», dijo. Nos encontramos en un café neutral, lejos de la casa, lejos de cualquier lugar que significara algo para cualquiera de nosotras. Mamá se veía envejecida, no solo en años, sino en el dolor que la enfermedad del corazón de papá, el encarcelamiento de Roberto, todo, la había marcado. «Tenía razón», dijo sin preámbulo. «Sobre Roberto, sobre todo». No respondí. Esperé a que continuara. «Tu padre me lo explicó. Todo. Los documentos, el fraude, las empresas fantasma. ¿Y yo? Yo debería haber visto esto. Debería haber sospechado algo». «Mamá, pero en lugar de eso te culpé a ti, por descubrirlo, por tener el valor que yo no tuve, por amar a tu padre más que a la ilusión de una familia perfecta». Mamá extendió su mano sobre la mesa y tocó la mía. «Lo siento», dijo. «Siento todo. Siento haber sido una madre que enseñó a sus hijas que valían menos. Siento haber favorecido a un hijo que resultó ser un ladrón. Siento haberte culpado a ti por hacer lo correcto». Lloré en ese café. Lloré de alivio, de dolor, de años de tensión que finalmente podía soltar. «Te perdono», dije. Y lo hice. No porque papá los hubiera resuelto todo. No porque de repente la familia fuera perfecta. Sino porque mamá estaba intentando sanar. Y eso era suficiente. Daniela fue más difícil. No respondió a mis mensajes durante 1 año. 1 año entero. Luego, de repente, llegó a la casa un día cuando estaba trabajando en los libros. «Hola», dijo desde la puerta del estudio. No la había visto desde el domingo de la reunión familiar, hace más de 1 año.
Se veía diferente, más madura, más cansada. «Hola, Daniela». «Termina la carrera», dijo, sin saludos adicionales. «En 2 meses tengo mi título en Derecho. Y quería decirte que... bueno, que siento que estaba equivocada». ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre creer que eras una traidora. Sobre estar del lado de Roberto. Sobre no ver lo que estabas intentando hacer. Me levanté de la silla. ¿Por qué cambió tu opinión? Porque pasé un año pensando en esto. Y porque eventualmente reconocí que lo que hiciste fue salvar a papá. Que aunque fue doloroso, aunque fue humillante, fue necesario. ¿Y por qué? Daniela hizo una pausa. Porque tienes estado hablando con un terapeuta y ella me ayudó a entender que yo había estado usando mi rabia hacia ti como una forma de no lidiar con mi propia culpa por haber estado del lado equivocado. Abracé a mi hermana menor y ella me abrazó de vuelta. No era un final perfecto a toda la traición, pero era un principio. Roberto fue soltado después de 4 años y 3 meses. Se lo consideró un buen comportamiento. Recibí una carta suya antes de que saliera de prisión. «Elena», escribió, «he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice. No es que haya descubierto de repente que estaba mal. Siempre supe que estaba mal. Pero era demasiado egocéntrico, demasiado ávido, demasiado convencido de que merecía más. No te pido que me perdones, ni esperaría que lo hicieras. Solo quería que supieras que veo lo que hiciste ahora, que eras la única que podía ver la verdad y la única que tuvo el valor de actuar sobre ella. Y aunque significó mi encarcelamiento, aunque significó el fin de la familia como la conocía, eras correcta. Te estoy escribiendo porque quería decirte que no voy a contactarte cuando salga, que no voy a intentar reconstruir nuestra relación, porque sé que no hay nada que reconstruir, porque sé que hiciste lo correcto, aunque costara todo. Espero que algún día veas que no solo salvas a papá, te salvaste a ti misma. Dejaste de ser la hija que solo daba y nunca recibía. Dejaste de ser invisible. Y eso fue importante. Tu hermano Roberto. Leí esa carta una docena de veces. No me hizo sentir mejor sobre lo que había pasado. Pero de alguna forma, fue un cierre. Una admisión de que había hecho lo correcto, incluso si el costo fue demasiado alto. Para cuando el negocio finalmente se estabilizó, yo había enviado 2 años de mi vida a Tael. He perdido peso, he ganado arrugas, he visto cosas que no sabía que eran posibles en el mundo de la contabilidad corporativa. Pero las ferreterías prospera. Hemos abierto 2 sucursales nuevas. Hemos implementado nuevos sistemas. Hemos construido un negocio que no solo sobrevive, sino que crece. Carolina se unió a mí en la dirección. Javier, su esposo, ayuda con logística. Juntas somos un equipo. Juntas hemos hecho algo que papá nunca pensó que fuera posible. Hemos hecho que el negocio sea mejor de lo que era cuando papá lo heredó. Diego finalmente propuso matrimonio. Fue en el departamento, un martes cualquiera después del trabajo. Sin fanfarria, sin sorpresas planeadas. Solo él, yo, un anillo. Y la pregunta simple: ¿quieres construir una vida conmigo? Dije que sí, porque, por primera vez en años, sabía lo que quería. Y no era solo ser la heroína de mi propia historia. Era ser feliz. Era ser amada. Era tener una vida que fuera mía. Papá murió a los 72 años. No fue repentino, aunque sí fue demasiado pronto. Su corazón, que había sido debilitado por el fraude de Roberto, finalmente se rindió. El funeral fue grande. La comunidad entera vino a despedirse. Clientes de las ferreterías, empleados, amigos,
gente que papá había ayudado a lo largo de los años. Mamá estaba destrozada, pero con una compostura que sugería que había hecho las paces con lo que iba a venir. Roberto vino. Se sentó en la parte trasera con la cabeza baja, sin intentar llamar la atención. Cuando me vio, levantó la mano levemente, como un gesto de reconocimiento. No lo devolví, pero tampoco lo ignoré. Fue mi turno de hablar durante el servicio. Mi padre construyó ferreterías. Comencé. Pero eso no fue lo que lo definió. Lo que lo definió fue su capacidad de amar, incluso cuando fue difícil. Su capacidad de ver a su gente, incluso cuando le fallaban. Su capacidad de arrepentirse, incluso cuando le llevó años llegar ahí. Hice una pausa, mirando a mamá. Papá me enseñó que la verdad importa, que la integridad importa, que a veces hacer lo correcto significa perder a las personas que amas, pero que al final es la única opción que puedes vivir contigo mismo. Extrañaré a mi padre. Extrañaré su sonrisa cuando yo llegaba el domingo. Extrañaré cómo decía mi contadora, como si fuera lo más sagrado que podía ser. Pero llevaré adelante su legado de una forma que él finalmente aprendió a apreciar. Con honestidad, con amor y con la determinación de hacer las cosas correctamente. Diego y yo tenemos una hija. Se llama Elena, pero no por mí. Es porque papá quería que la vida continuara, que los nombres y los legados se transmitieran, que la familia siguiera adelante incluso después del dolor. Mi hija de 3 años está jugando en el patio de mamá en este momento. Mamá la está cuidando mientras Diego y yo estamos en una reunión de las ferreterías. Las ferreterías llevan oficialmente el nombre de Elena and Carolina Ferreterías. Fue un cambio que hicimos hace un año. Una forma de reconocer que el futuro del negocio está en manos de las 2 mujeres que lo amaron suficiente para salvarlo. Carolina tiene 2 hijos ahora. Trabaja medio tiempo. Dice que es perfecto, que puede estar con su familia y ser parte de algo grande al mismo tiempo. Daniela es abogada. Es abogada corporativa, de hecho. Y ocasionalmente, con mucha vergüenza, me ha confesado que ayuda a empresas a detectar fraude interno. Es gracias a ti, dijo una vez, porque vi lo que Roberto hizo y decidí que quería estar del lado opuesto de eso. Mamá viene a la comida dominical nuevamente. Es diferente de lo que era antes. Ahora es más pequeña, más suave. Nos pide perdón constantemente, incluso cuando no lo necesita. Dice que quiere compensar todos los años en los que no vio a sus hijas apropiadamente. Mamá, le dije la última vez, ya no necesitamos compensaciones. Solo necesitamos que estés presentes. Y lo está. Hace un mes, recibí una carta de Roberto. Había estado en silencio durante 5 años, así como prometió en su última carta desde la prisión. Elena, escribió, he estado en terapia durante 3 años. He estado trabajando como asistente de un contador, ganando dinero honestamente, viviendo una vida pequeña y modesta, que es lo opuesto de todo lo que fui. He estado intentando hacer restitución donde he podido, aunque sé que nada de eso repara el daño que causé. Quería escribirte porque vi a tu hija una vez en el supermercado hace algunos meses. Estaba con tu mamá y me viste y no apartaste la vista. No me saludaste, pero tampoco simulaste que no existía. Solo me miraste y en esa mirada vi perdón. No necesariamente para mí, sino para ti misma. Viste la versión de mí que estoy intentando ser y simplemente la reconociste. Eso significa algo. Para mí, significa más de lo que podrías entender. No pido que nos convirtamos en hermanos nuevamente. No pido que me permitas ser parte de la familia.
Solo quería agradecerte por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando me costó a mí, cuando te costó a ti, cuando nos costó a todos. Te deseo lo mejor. Espero que vivas una vida plena, con la familia que elegiste y la familia que te amó lo suficiente como para intentar cambiar. No sé si le voy a responder. Probablemente no, pero leí esa carta una docena de veces, porque sentí que era la conclusión de algo que se había estado moviendo dentro de mí desde que esto comenzó. Me pregunto a menudo si hice la opción correcta. No en el sentido de si investigar a Roberto fue correcto. Los números, los hechos, la verdad. Eso fue definitivamente correcto. Me pregunto si fue correcto el precio que pagué. Perdí años de relación normal con mi familia. Perdí la oportunidad de ser simplemente una hermana, una hija, sin la carga de ser la que sabía demasiado. Perdí la inocencia de creer que mi familia me amaría sin condiciones. Pero también gané algo. Gané a mí misma. Gané mi voz. Gané la capacidad de mirar a alguien a los ojos y saber que hice lo correcto, incluso cuando el costo fue casi todo. Las ferreterías son prósperas. Mi familia está curada, o al menos está en el proceso de serlo. Mi hija crecerá sabiendo que su madre tuvo el valor de hacer lo correcto. Eso no deshace el dolor, pero lo hace significativo. Mi hija Elena tiene 13 años ahora. Ella es una persona extraordinaria, brillante, con un sentido de integridad que hace que esté orgullosa. Cuando le conté la historia completa de lo que sucedió, cuando tenía 3 años, ella preguntó algo que me sorprendió. ¿Lo harías de nuevo? ¿A qué te refieres? Si supieras entonces lo que sabes ahora, investigarías a tío Roberto. Expondrías el fraude, incluso sabiendo que significaría todo el dolor que vino después. Pensé en la pregunta durante una semana completa. Pensé en las lágrimas de papá, en los años de distancia de mamá, en ver a mi hermana menor convertida en una extraña, en los años que pasé apenas durmiendo, persiguiendo números, tratando de salvar algo que probablemente nunca podría salvarse completamente. Sí, respondí finalmente. Lo haría de nuevo, porque el futuro de tu abuelo importaba, porque la verdad siempre importa, y porque aunque fue doloroso, fue el camino hacia la versión auténtica de nuestra familia. Aunque haya significado perder a tío Roberto. Aunque haya significado eso, porque tu tío Roberto ya se había perdido a sí mismo. Yo solo hice visible lo que ya era verdad. Mi hija sintió, y vi en sus ojos que entendía. Las ferreterías continúan creciendo. Hemos expandido a 5 ciudades. Tenemos empleados que amamos, clientes que nos son fieles, y un negocio que no solo funciona, sino que prospera. Pero lo más importante no son los números. Es que cada mañana, cuando me levanto, sé que estoy viviendo una vida que es completamente mía. No la vida que alguien más decidió que viviera. No la vida que una familia disfuncional intentó obligarme a vivir. La mía. Si estás leyendo esto, si estás escuchando mi voz, si estás viviendo tu propia versión de esta historia, quiero que sepas algo. La traición familiar es única. Es el tipo de dolor que otros no pueden entender completamente, porque está envuelto en todo lo que fuiste, en todo lo que creías ser, en todo lo que pensabas que significaba la familia. Pero quiero que sepas también esto. Tu obligación hacia tu familia nunca puede ser mayor que tu obligación hacia la verdad. Y tu obligación hacia la verdad nunca puede ser mayor que tu obligación hacia ti misma. Hacer lo correcto a menudo significa estar sola. A menudo significa que las personas que amaste
te odiarán temporalmente. A menudo significa que tendrás que mirar dentro de tu propia familia y ver cosas que preferirías no ver. Pero aquí es lo importante. Al otro lado de ese dolor, hay libertad. Hay la libertad de vivir tu vida sin los secretos de otros sobre tus hombros. Hay la libertad de mirarte al espejo y saber que fuiste honesta. Hay la libertad de construir una familia, biológica, elegida, la que sea, basada en autenticidad en lugar de secretos. Y hay la libertad de saber que cuando crecías, cuando te enseñaban que la lealtad familiar era más importante que la verdad, estaban equivocados. No lo estaban. Pero esta es una verdad que tuve que aprender de la forma más dolorosa. Si estás en una situación similar ahora, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que ser el depositario de los secretos de tu familia. No tienes que proteger a los ladrones de sus propios crímenes. No tienes que sacrificar tu integridad por mantener la paz. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces una familia que te ame completamente. No solo la parte de ti que es útil, sino toda tú. Esto es mi historia. Es una historia de traición, pero también es una historia de supervivencia. Una historia de una familia que se rompió y se volvió a armar. No perfectamente, pero honestamente. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. Si estás escuchando esto en este momento, en algún lugar, en alguna circunstancia que probablemente se siente similar a la mía, quiero decirte algo que necesitas oír. La traición familiar es única. No es como la traición de un amigo que puedes simplemente dejar ir. No es como la traición de una pareja que puedes bloquear en todas tus redes sociales y nunca volver a ver. La traición familiar vive en tu casa. Vive en los lugares donde creciste. Vive en los domingos y en los cumpleaños y en los momentos que se suponía que eran sagrados. Y cuando la descubres, cuando finalmente ves la verdad completa, se siente como si tu mundo completo colapsara. Pero aquí está lo que quiero que sepas, lo que tardé años en entender. La verdad, aunque duele terriblemente en el momento, es lo único que finalmente te permite respirar. No es fácil estar en el lado equivocado de tu propia familia. No es fácil ser la que ve lo que nadie más quiere ver. No es fácil tener el valor de hacer lo correcto, cuando hacer lo correcto significa perder a las personas que amas. Pero aquí está lo importante. Cuando haces lo correcto, cuando haces lo honesto, cuando eliges la integridad sobre la comodidad, construyes una versión de ti misma que puede vivir contigo. No puedes decir lo mismo si eliges ignorar la verdad. Créeme, lo intenté. Y por semanas estuve tentada simplemente a cerrar los ojos, fingir que no sabía nada, mantener la paz. Pero, ¿sabes qué? No podría haber vivido conmigo misma si lo hubiera hecho. Así que si estás en una situación similar ahora, si estás descubriendo cosas sobre tu familia que nunca quisiste saber, si te estás preguntando si vale la pena revelar la verdad, déjame ser clara, vale la pena. No por la venganza, no por castigar a la persona que está haciendo algo malo. Vale la pena porque tu padre merece saber la verdad. Tu madre merece elegir basándose en hechos, no en mentiras. Y tú mereces vivir una vida donde no eres el depositario de secretos que destrozan familias. Va a doler. Mucho. Habrá momentos en los que pensarás que hiciste lo equivocado. Habrá noches donde te preguntarás si habría sido mejor simplemente quedarte callada. Pero con el tiempo, cuando el polvo se asiente, cuando las personas que te amaban finalmente entienden que lo hiciste por amor, no por maldad, sino por amor, entonces podrás respirar. Entonces podrás mirarte al espejo. Y podrás estar orgullosa de la persona que eres,
Así que aquí está mi consejo final, después de todo lo que hemos recorrido juntas en estas horas. Sé valiente, sé honesta y sobre todo sé fiel a ti misma. Porque al final del día, la única persona que tiene que vivir con tus decisiones eres tú. Y mereces vivir bien. Gracias por escuchar mi arsa historia.